Bueno, la Torre de Babel es un relato bastante inusual, y lo miramos y nos preguntamos qué demonios está pasando aquí. Pero además, es muy interesante porque aparece justo al final de la primera sección del Génesis. Y el movimiento de Génesis del 1 al 11 y del 12 al 50 es muy interesante porque tenemos material muy diferente que encontramos allí. Veamos brevemente cada uno de ellos. La historia en sí es muy importante entender que la torre que la gente está construyendo es un zigurat. Los zigurats eran bien conocidos en esta parte del mundo. Y así tenemos que entender lo que es un zigurat. Un zigurat no es algo que sea un templo en sí, pero se considera un espacio sagrado. Muchas veces cuando la gente ha hablado o pensado sobre los zigurats y la torre, han pensado que la gente estaba tratando de llegar a Dios. Pero una vez que entendemos acerca de los zigurats, nos encontramos con que ese no es el caso en absoluto. Los zigurats no eran para que la gente subiera, fueron construidos para que Dios bajara. Lo que sucede aquí es que en Génesis 3, la gente fue expulsada del espacio sagrado. El jardín del Edén era un espacio sagrado, como un templo, y la gente fue expulsada de ese espacio sagrado, y al hacerlo perdieron el acceso a la presencia de Dios. En el capítulo 11 del Génesis, con la Torre de Babel, intentan restablecer la presencia de Dios entre ellos. Y por lo que tienen un templo que normalmente se encuentra justo al pie de la torre que construyeron, el zigurat. Y construyen el zigurat para que Dios baje. Es una conveniencia que le proporcionan. Se supone que debe bajar los escalones, ir a su templo para ser adorado. Y así, en ese sentido, están tratando de restablecer la presencia de Dios. Pero lo están haciendo en sus términos, no en sus términos. Observen incluso que el texto dice que querían hacerse un nombre. Normalmente, pensamos que querían hacerse un nombre en lugar de dejar que Dios les hiciera un nombre. Pero no es exactamente eso. Querían hacerse un nombre en lugar de hacer un nombre para Dios. Después de todo, un templo debería estar haciendo un nombre para Dios, no para la gente. Por lo tanto, al construir este templo e intentar restablecer su presencia, se miraban a sí mismos y se centraban en sí mismos en lugar de en Dios. Así la idea era entonces que estaban trayendo a Dios hacia abajo para que viniera a su templo a ser adorado y así poder tener su presencia entre ellos. Ahora, Dios estaba disgustado. Dios de hecho bajó, el versículo 5 nos dice, pero Dios estaba disgustado, porque esto fue en sus términos y fue para su reconocimiento, no para el suyo. Y así dispersa a la gente. Ahora, ¿cómo funciona eso en la transición al capítulo 12? El capítulo 12 comienza la historia de Abraham y la alianza. En Abraham y la alianza, lo que sucede es que Dios toma su propia iniciativa para restablecer su presencia entre su pueblo. Y la alianza es el primer paso, porque Dios va a darse a conocer a través de Abraham y su familia. Y todo el mundo será bendecido porque Dios se está dando a conocer a través de Abraham y su familia. Y entonces es a través de Abraham y su familia que la presencia de Dios será restaurada, primero en el tabernáculo, luego en el templo y finalmente en Jesucristo. Y así, encontramos que la transición entre la Torre de Babel y Abraham se basa en la idea de la presencia de Dios. La Torre de Babel fue iniciativa del hombre. En la alianza fue iniciativa de Dios restablecer su presencia.